la India realmente tiene una diversidad y una complejidad que excede lo que es el acercamiento de una persona, que en este sentido es un acercamiento que en su momento siempre te fascina y sobre todo te fascina en muy buena medida, como en su día tuve la fascinación por China a través de la novelística. Es decir, es una manera, yo diría, muy buena de entrar en el conocimiento de países que te son ajenos. Y en el caso, y digo lo de la novelística como introducción porque creo que realmente la novelística india te da unos modos de vida, te da los modos de vida de lo que sucede en algunos de los estados que conforman la India, que no te lo ofrece las visiones de historia general sobre la India, ni las cuestiones políticas. En ese sentido, recomiendo siempre pues, ese acercamiento a través de la novela. No voy a hablar tampoco de una manera específica sobre la situación de las mujeres. Voy a hacer una panorámica general donde solamente al final haré un poco de ver qué sucede y qué sucede, por lo tanto, con las mujeres, porque además sé que has tratado tú en los aspectos, digamos, más crudos de la posición de las mujeres en la India. Y yo creo que para hablar de la India, lógicamente, hay que comenzar en el principio de toda esta historia, que es en ese subcontinente que es la India antes de la partición y lo que va a suceder una vez que se produce la partición en agosto de 1947. Como sé que Amelia también ha traído mapas, es decir, el mapa que tenemos aquí, se ve el puntero, ¿no? Sí. El mapa que tenemos aquí es ese mapa del Imperio Británico, la India del Imperio Británico, y luego veremos, como veremos después, que se queda en esta parte de aquí. Bien, la partición de 1947, como digo ahí, plantea dos interrogantes que además van a ser el origen de la partición, pero esos dos interrogantes siguen presentes en el momento actual en la India actual. Y es si había sido, lo que pongo ahí, había sido la partición, la división en dos naciones de un territorio mantenido artificialmente unido por el dominio colonial. Es decir, la cuestión es, ¿esta India británica era realmente un artificio? O bien, por el contrario, realmente era una civilización. Esa es la pregunta, ¿no? Y son preguntas que, dependiendo de la respuesta, nos va a dar la problemática actual. Bien, para la Liga Musulmana y para lo que hoy se considera el padre de la patria pakistaní, que es Jinnah, Mohammed Ali Jinnah, consideraba realmente que la India del Imperio Británico era un constructo artificial, por lo tanto, no estaba teniendo en cuenta las identidades, y en este caso las identidades que se nucleaban en torno a la religión. La postura de la Liga Musulmana es que había que romper ese artificio y que, por lo tanto, había que construir dos nacionalidades independientes que, además, la identidad que conformaba esas dos nacionalidades era la religión. Por un lado, todo lo que es la población musulmana, que por lo tanto esa población musulmana tenía derecho a la secesión, a separarse de ese constructo de la India británica y conformar una nueva nación que era Pakistán. Y esa fue la posición, y era la posición que mantenía la Liga Musulmana. Por otra parte, estaba la otra posición, la posición de los nacionalistas con Gandhi y Nehru a la cabeza, que partían de la idea de que realmente esa estructura británica era el núcleo
de lo que era una gran civilización. Además, una gran civilización, y en ese sentido yo creo más Nehru que Gandhi, pero insisto que mi visión, vamos, con todos los matices, es la visión de alguien que ha leído, pero aquí habría mucho que hablar, ¿no? Pero Nehru, de alguna manera, partía de la idea de que esta India británica era una civilización por sí misma y era además una civilización construida en algo que para él iba a ser muy importante, construida bajo digamos, el sincretismo. Era una gran civilización sincrética que había logrado, de alguna manera, amoldar sus variados modos de vida a las peculiaridades de todo ese gran subcontinente. Y cuando digo peculiaridades, son tanto las diversidades de creencias religiosas como las diversidades lingüísticas. Pero precisamente esa pluralidad lingüística, esa pluralidad religiosa, era lo que había conformado esa civilización india con cierto grado de tolerancia. De hecho, Nehru, cuando planea y planifica cómo ha de ser ese Estado indio, parte de uno de los conceptos básicos para él, que es el laicismo. Es decir, la India tiene que ser un Estado laico porque realmente ese laicismo es lo que recoge el núcleo esencial de la India, que es mantener la pluralidad, la no persecución por credos y demás. Ya digo, él dibuja una India en cierto sentido, bueno, en parte idealista, pero son preguntas muy relevantes. Es decir, volvemos otra vez a la pregunta, ¿es la India anterior a la partición era un constructo o era una civilización? El caso y la cuestión es que realmente triunfó, vamos a decirlo así, triunfó la posición de aquellos que, de la Liga Musulmana en este caso, y de Jinnah, triunfó la posición de los que pensaban que el Imperio Británico, la India del Imperio Británico era un constructo y por lo tanto había que separar ese constructo en dos grandes naciones, cuyo centro para conformarlo, y aquí está el núcleo esencial, va a ser la identidad religiosa. Podía haber sido cualquier otro tipo de cuestión, podía haber sido la identidad lingüística. La lengua, claro. Porque ya lo veremos después en el mapa de las lenguas. Pero, sin embargo, toman la identidad religiosa como el núcleo para separar ese territorio y hacer dos grandes nacionalidades. Yo creo que Gandhi y Nehru lo vieron muy bien. Cuando vieron que realmente con la partición lo que vino fue el peso que se dio a la identidad religiosa, Nehru vaticinó que iba a convertirse eso precisamente, la identidad religiosa, en uno de los grandes conflictos y problemas para la India en años posteriores. Y lo dice, o sea que en ese sentido, bueno, luego la historia de alguna manera mostró que aquello que en su momento dijo Nehru es verdad, porque los conflictos religiosos se reprodujeron ampliamente en todo lo que es la India actual y siguen presentes y latiendo. Pero además, no solamente triunfó la identidad religiosa, sino que triunfó algo que luego lo veremos cuando veamos también el mapa lingüístico, frente a esa imagen de la India que Nehru había construido de una civilización basada en el Estado laico, triunfó la idea que tenía Jinnah de decir que la India era digamos, un territorio conformado por varias nacionalidades, donde las dos más importantes fue la hindú y la musulmana. Y esa idea de nacionalidad de la India, compuesta por muchas nacionalidades, también se está convirtiendo en un problema, porque luego lo veremos. Es decir, la mayor parte de los partidos políticos que están representados en el Lok Sabha, que es lo que llamaríamos nosotros la Cámara Baja, donde están los diputados y las diputadas, son mayoritariamente partidos regionales. Con lo cual, de esa idea de Nehru y Gandhi de la India, una gran civilización, pasamos a la idea de una India basada en identidades, por un lado religiosas, y por otro lado en una diversidad de naciones o de regiones que parece que no van a tener ningún nexo o punto de unión. Y esto es importante para el momento actual, porque yo creo que de alguna manera conforma lo que está sucediendo hoy en día.
Bien, en términos humanos, como pongo ahí, la partición, en el momento en el que se produjo, significó el desplazamiento de más de 10 millones de personas en los dos sentidos. Se ve muy bien con las flechas, ¿no? De población hindú hacia la India, de población que estaba aquí, que era, sin embargo, de creencia hindú hacia la India, y por el contrario, de población de creencia musulmana hacia Pakistán. Bien, ese flujo que se produce en el momento de la partición, ese flujo humano, estuvo lleno, de hecho, se registra como realmente pues, de los momentos más crudos de la historia de la India, ¿no? De matanzas, violaciones, etcétera, que luego se fueron reproduciendo pues, en los años 70, bueno, luego lo veremos, ¿no? Ahí está el asesinato de Indira Gandhi, que de nuevo tiene como punto de asesinato el conflicto religioso. Es decir, Indira Gandhi es asesinada por los Sikhs porque ella en un momento dado decide ir contra el templo para ellos sagrado, que es el templo de oro. Es decir, lo consideran una violación de tal calibre que sus guardaespaldas, bueno, la historia es conocida, ¿no? La asesinan, pero es decir, el nexo de conflicto es la religión. O lo que sucede en Cachemira, el nexo de conflicto es la religión. Por lo tanto, esa idealización del Estado de Nehru pues realmente no existe. Las religiones y cómo se viven conforman realmente situaciones conflictivas. Voy a entrar después más en ello, pero quisiera también que tuviéramos pues, datos generales de cosas que a mí me parecen que son sintomáticas para poder terminar en esa visión de lo que le sucede a las mujeres. La siguiente diapositiva, como no podía ser menos, son datos de población de la India. Son datos, algunos de ellos de 2013 y algunos otros son datos del Banco Mundial que fluctúan de 2005, 2008, en fin, es difícil, digamos, tener datos muy precisos, pero en cualquier caso son sintomáticos. Bueno, estamos en un continente, subcontinente realmente de 1.200 millones de personas. Son números que para nosotros son casi imposibles de representarnos, ¿no? Es decir, un país como el nuestro, con 45 tenemos, no llegamos, ¿no? Seríamos, en términos de la India, una minoría religiosa, es decir, una minoría religiosa, pero de las minorías, luego lo veremos también. Bien, un subcontinente, como digo, de 1.200 millones de personas, donde, y aquí ya empezamos a ver datos que nos llaman la atención, donde el 48% de esa población son mujeres y el 52% son varones. Algo, digamos, normalmente los sexos están siempre muy equilibrados en casi todos los países, y cuando no están equilibrados siempre hay, digamos, una ventaja demográfica de mujeres y niñas, a excepción de algunos países. La India es uno de esos países, un país hiperpoblado, donde además hay un diferencial de sexos que yo diría que es notable. Estamos hablando de un diferencial de sexos de el 4%, en términos de 1.200 millones. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 12 por 4, 48. Dividido por 100, 4.800. 48 millones. 48 millones. Sí, iba a decir 40 por esto de redondearlo. 48 más. Millones de diferencial. Es decir, un diferencial que es España. Entera. Un diferencial que es España entera. Con lo cual ya tenemos un primer dato. Un primer dato, insisto, muy relevante. La esperanza de vida está muy equilibrada en los dos sexos,
no hay tampoco un diferencial excesivo. El promedio son 65 años, las mujeres 67, los varones 65. Es decir, digamos que la esperanza de vida está, a diferencia precisamente de otros países donde realmente la esperanza de vida siempre tiene un plus más. El de las mujeres aquí digamos que no hay mucho plus de diferencia. La tasa de fecundidad, estos son datos, el dato de tasa de fecundidad es del año 2009, puede haber habido variaciones, pero muy poquitas, está en un promedio de 2,8 por mujer, casi 3 hijos por mujer. Y el siguiente dato, que es un dato que me parecía que era también relevante, porque de alguna manera explica las proyecciones que están hablando de, para el año 2015, una población en la India de 1.300 millones y subiendo. Y de alguna manera tiene que ver con el dato de contracepción, es decir, mujeres que realmente, mujeres o parejas, tendría que haber puesto mejor parejas, que realmente usan algún tipo de medida anticonceptiva en la India, está situado solamente en el 47%. Estos son datos, insisto, de hace 3 años, y me parece que es un dato muy relevante, porque en cualquier caso nos está frenando lo que realmente se va a convertir en uno de los problemas de la India, que es el problema demográfico. Hay en ese sentido un momento de la India que a mí me resulta fascinante por lo terrible, que es el momento de Indira Gandhi. Yo creo que lo conocéis todas y todos, el momento en el que Indira Gandhi tiene 2 hijos, Sanjay y Rajiv, y Sanjay era su hijo predilecto y de alguna manera es el que tiene en su gobierno, luego va a heredar Rajiv, pero el que realmente, en el que ella depositaba toda su confianza era en Sanjay, y es el que tiene de asesor en sus gobiernos. Y a Sanjay se debe una de las iniciativas más radicales, por no decir otra palabra, que yo conozco. Él está convencido de que el problema de la India, y en ese sentido estaba bien que lo viera así, era el excesivo, la absoluta falta de planificación familiar y la excesiva demografía de la India y la pobreza, de alguna manera, el hecho de que hubiera, pues digamos, en las zonas urbanas, las terribles barrios de chabolas. Y entonces toma 2 iniciativas a la vez, las 2 a la vez. Acabar con los barrios, con el chabolismo en las grandes ciudades y someter a la población a la esterilización. Y lo hace con la misma gracia que mete las palas y las excavadoras en los grandes barrios paupérrimos y pobres de la India, de las grandes ciudades de la India, a la vez con las mismas, yo casi diría, con las mismas excavadoras, coge a los varones que encuentra por el camino y los somete a esterilización forzosa. Eso es absolutamente llamativo, está registrado, es decir, forma parte de todo lo que es, digamos, lo que no se debe hacer en política y respecto de planificación familiar. Somete a los varones a esterilización forzosa. Lo digo solamente como dato, ¿no? Bien, respecto de la tasa de alfabetización en adultos, vemos ahí que el alfabetismo femenino es un 48%, esto es casi el 50% de la población adulta femenina es analfabeta, casi. Es decir, solamente el 48% es alfabeta, más el 52% de la población femenina adulta es analfabeta. Y por el contrario, el alfabetismo masculino está situado en el 73%. Es que no quiero ponerme las gafas por esto de
presumir, pero es el alfabetismo femenino en el 73%, con lo cual, bueno, pues digamos, la población masculina analfabeta es un 30%. De nuevo, los diferenciales brutales, ¿no? Entre varones y mujeres. Respecto de la pobreza, solamente algunos indicadores que también nos dibujan yo creo que nos dibujan bastante bien el panorama de la India actual. La población en este momento viviendo con menos de $1 al día es del 34,7%. Pero como decir el 34,7% no dice nada, a mí es que me gusta poner los números de las personas que están afectadas por eso. Y son 428 millones de personas. Es que, insisto, que yo creo que lo primero que nos sucede con la India es que no somos capaces de representarnos esas cifras en términos humanos, porque al final somos seres humanos y manejamos los parámetros que nos resultan conocidos de los países que nos resultan manejables. Partimos de un país como España, eso, 45 millones. Somos capaces de representarnos 200 millones, 200 y pico, 300. Estados Unidos está por ahí, ¿no? Es decir, Europa tiene casi 400. Eso, es decir, somos capaces de eso, pero ahora tenemos que representarnos que hay un país donde más de 400 millones de personas viven con menos de €1 al día. Es decir, Europa entera viviendo con menos de €1 al día. Para que vayamos, no sé, haciendo un poco de empatía, ¿no? Realmente de tomar sentido a lo que estamos diciendo. El siguiente dato, yo creo, lo he sacado del mismo sitio, pero quiero pensar que no es del todo correcto. Quiero pensar que no es del todo correcto. Según el siguiente dato, la población de la India viviendo con $2 diarios, poquito más, serían 800 millones de personas. 800 millones de personas. Y de alguna manera tiene que ver, y por eso me gustaría creer que no es cierto, pero sí es verdad que tiene que ver con el siguiente dato, que es el que ya nos dice que desgraciadamente ese dato parece bastante cierto. Y es que 7 de cada 10 indios viven en el campo, viven en las zonas rurales. Y en las zonas rurales es donde sabemos que los índices de pobreza son brutales, son mayores que en las zonas urbanas. En nuestro imaginario, de nuevo, por las novelas, las películas, tenemos tendencia a pensar en la India, en los barrios de las grandes ciudades. Y hay pobreza, porque además lo vemos a través, insisto, de las películas. Pero esa pobreza de los grandes barrios es mayor en las zonas rurales. Y 7 de cada 10 indios viven ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, que de alguna manera nos conforma el panorama de la India actual, es que en la zona rural es donde todavía la jerarquía de castas funciona de manera inexorable. Es decir, en las grandes ciudades, digamos que a día de hoy hay mayor labilidad, mayor flexibilidad respecto del sistema de castas. No mucha, porque luego te ves los periódicos, los anuncios matrimoniales y demás que estamos mirando y se sigue todavía poniendo la casta y demás para la búsqueda de esposa, esposo, etcétera. Pero bueno, digamos hay mayor labilidad. Es más fácil la interacción de castas distintas en las zonas urbanas, pero en la zona rural la jerarquía de castas funciona además como una ley absolutamente inexorable. Lo vamos a ver con más calma después, pero es interesante que tengamos en cuenta eso. 7 de cada 10 indios viven en las zonas rurales. El siguiente mapa, que de alguna manera, insisto, son datos para que terminemos en donde vamos a acabar.
es un mapa de lenguas. En la India, yo no soy lingüista, o sea que realmente si hay alguien en la sala que... es decir, a este mapa se le podría sacar mucho rendimiento, pero insisto, yo no soy lingüista, por lo tanto no le puedo sacar el que podría o debería. Pero digamos que en la India hay dos grandes familias lingüísticas, predominantemente la indoaria, que sería toda la zona norte y central de la India, y la dravídica. La indoaria, digamos, representa el 74% de las lenguas habladas en la India y la dravídica el 25%. Este hecho es importante porque esos dos grandes tractos lingüísticos pura y simplemente son divergentes totalmente, de tal manera que una persona del sur no entiende lo que habla una persona del norte. Realmente supone una gran separación cultural esas dos ramas lingüísticas respecto del norte y el sur, lo que provoca realmente una gran fractura entre norte y sur, que tiene consecuencias políticas. Luego lo veremos, que tiene consecuencias políticas. Bien, una docena de lenguas tienen carácter de lengua regional y, por lo tanto, de lengua oficial. De nuevo, digamos, el hindú está como lengua oficial, pero luego hay lenguas regionales, en fin, podríamos poner en nuestro paralelismo para que nos aclaráramos Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con esta diversidad lingüística? Que está dando paso a un nacionalismo lingüístico. A un nacionalismo lingüístico que, insisto, sumado a la identidad religiosa, construye realmente el arco parlamentario de la India de hoy. Insisto, solamente dos grandes partidos, el Partido del Congreso y el partido de el Bharatiya Janata Party, que la traducción sería Partido Popular, son partidos nacionales de toda la India, y el resto son todos partidos regionales que se nuclean en torno a un nacionalismo lingüístico o en torno a una identidad cultural. Pero eso es lo que hay en este momento en la India. Bien, y ahora mapa político, que luego, que me diréis, menuda manera de representar un mapa político con una pregunta, que es nepotismo político. A ver, cuando la India se produce la partición y demás, cuando la India apuesta por el sistema democrático, la percepción digamos, del Occidente, por así decirlo, es que realmente en la India iba a ser imposible que consolidara la democracia, puesto que partía de un sistema de una jerarquía tan brutal y un sistema de castas que, de alguna manera, el sistema de castas imposibilitaría la propia idea o noción de democracia, que es la consideración de que todos somos iguales, ¿vale? Y el asunto está, esa democracia que todo el mundo veía, la visión occidental, como imposible de que se consolidara, a día de hoy, ¿dónde está? A día de hoy, la democracia hindú, es cierto, y además es cierto, aparece muy bien reflejado en las novelas, es cierto que presenta unos, digamos, que la política en la India tiene unos grandes tramos de corrupción organizada. Pero a mí me parece que el más destacado de todos es realmente la cuestión de si además la democracia está consolidada gracias, y voy a decirlo así, a conexiones hereditarias. Es decir, rastreemos a ver si realmente las personas que representan el mapa político de la India tienen o no, hay grandes conexiones hereditarias. Estos son datos de las elecciones, de las últimas elecciones de 2009. Insisto, son datos de la Cámara Baja del Parlamento, que está conformado por 545 diputados o diputadas. Solamente de esos 545 diputados, 59 son mujeres, con lo cual aquí ya tenemos otro dato.
el 10% de representación femenina en la Cámara Baja. Integrantes de la Cámara por conexión hereditaria, lo cual nos vendría a decir, bueno, pues parece que no hay riesgo de que haya, digamos, demasiada prevalencia de que los hijos sucedan a los padres, el 28,6%. Pero si analizamos, por el contrario, los dos grandes partidos, veremos que la conexión hereditaria de los diputados o diputadas que hay en la Cámara, en el caso del Partido del Congreso, es del 37,5%. Y del Bharatiya Janata del 19%. Diputadas, y ahora sí, que consiguieron su escaño por conexión familiar, el 69,5%. Todas, casi todas, a excepción de 6, por conexión familiar. Pero la pregunta realmente, esto es relevante, el hecho de que casi el 70% de mujeres que están en la Cámara lo hayan sido por conexión hereditaria, esto es, hijas, hermanas, esposas, etc. Pero la pregunta más importante, siendo esta la que es si realmente las nuevas incorporaciones en ese Congreso de 2009, varones y mujeres, lo han sido por conexión hereditaria, las personas más jóvenes que hay en la Cámara. Y el dato es terrible, es demoledor. Las nuevas incorporaciones en el Congreso de lo que viene a ser el Congreso de los Diputados de la India en el 2009, los nuevos y nuevas diputadas, el 100%, todos y todas, entraron en la Cámara por conexión hereditaria. Incluso algunos por múltiples conexiones hereditarias. O sea, hijas o hijos de tal y además casada o casado con, o nuera o nuero de, o múltiples conexiones hereditarias. Y sé que nos resulta ajeno, pero realmente me interesa el gráfico. Es que es alucinante. De los 500, realmente es sorprendente, de los 545 diputados y diputadas, aquellos diputados mayores de 71, 80 años, que casi han vivido, cuando no construido, esa India independiente, apenas lo eran por conexión hereditaria. Pero fijaros en la escala a partir de los 40 años, los que ahora tienen 40, 31, 40 y menos de 30. Los de 31, 40, el 65% de los diputados que tienen esas edades están en la Cámara por conexión hereditaria. Así que ya no son los nuevos, sino que a lo mejor ya llevan una legislatura o más. Y los nuevos, el 100%. Es decir, este gráfico nos indica realmente la deriva que está tomando esa democracia en la India, que se está convirtiendo en una democracia hereditaria. La pregunta que luego veremos también es, Sonia Gandhi en 2010 estableció realmente para el Partido del Congreso, y luego fue asumido por todo el Parlamento, la cuota de representación para las mujeres del 33%. Claro, ese 33% de mujeres que van a entrar, las elecciones son para el próximo año, me parece, sí, 5 años, en el 2014. Ese 33%, porque ha sido asumido por todos los partidos políticos, tenemos claro cuál va a ser el mapa de esas mujeres. Si ya ahora es el 65% de ellas son por conexión hereditaria, cuando haya que asumir la cuota del 33% y por lo tanto el arco parlamentario de la India pase de 54 diputadas a 150, esas 150 lo van a ser por conexión hereditaria, porque es el flujo, es decir, lo estamos viendo, no, esa es la deriva de la democracia, ¿no? Religiones. Bien, el mapa de religiones que tenemos ahí no se ve muy bien, pero digamos que de alguna manera nos ilustra, ¿no?
La religión hindú, el 82% de la población pertenece a la religión hindú. Musulmana sería el 13%, estamos hablando de 150 millones de personas aproximadamente. Cristianismo 2,5%, aproximadamente el 2,5%, y fijaros el flujo de personas que son, 26 millones. Por eso digo que es que cuando los porcentajes son mínimos en términos de población, sin embargo, conforma una millonada de personas, vamos a decirlo así. Sikhs, el 2%, aproximadamente 20 millones de personas. Budismo, 1%, aproximadamente 8 millones de personas. Jainismo, 0,5%, aproximadamente 5 millones de personas. Indicar que budismo y jainismo, digamos, serían ramas del hinduismo. Es decir, son troncos derivados de la religión principal, que es la religión hindú. Y otras que están representadas en menor porcentaje, pero aún así conforman términos de población relativamente, bueno, no muy numerosos, pero sí significativos: Bahá'í, zoroastrismo y judaísmo. Ese es el mapa de la religión actual. Por lo tanto, digamos que el hinduismo, que es la religión mayoritaria, es muy difícil definir el hinduismo, porque no es una religión revelada, como es el caso del cristianismo, la religión musulmana. Digamos que es un conjunto, el hinduismo, no bien definido de innumerables cultos, carente, bueno, de las rígidas estructuras que tienen otras religiones, como son las religiones reveladas. Es decir, eso es, de alguna manera, el hinduismo, ¿no? Vamos a verlo ya con más calma. ¿Cuáles son las nociones básicas del hinduismo? Que de alguna manera son las que van a conformar, digamos, algo que va a tener su importancia también en términos políticos. Pongo ahí karma y samsara. Digamos, son conceptos básicos en la religión hindú. Son dos de los conceptos fundamentales del hinduismo y de la cosmología brahmánica, unidos entre ellos por un nexo directo y estrechísimo. Voy a leer para que lo tengamos bien. ¿Qué es el karma? El karma es el conjunto de los actos realizados en las existencias anteriores, determina la condición actual de todos los seres vivientes, que será mejor o peor según la cualidad positiva o negativa de la conducta mantenida en la vida anterior. Es decir, lo que te sucede a día de hoy a ti como persona no es resultado de lo que hagas tú como persona en el momento actual, sino lo que te sucede a ti como persona es el resultado de lo que has hecho en vidas anteriores. Insisto en esta noción porque de alguna manera va a ser muy importante para la aceptación del fatalismo y del destino digamos, en la población que comparte estas creencias. El karma, y unido, como digo, estrechamente al samsara. Es la ley del karma las que nos mantiene vinculados al ciclo de las transmigraciones, samsara, que sería lo que llamamos la rueda de la vida, ¿no? Hasta que los méritos globalmente acumulados y gracias a los cuales de renacimiento en renacimiento, es decir, vamos renaciendo en vidas distintas, de renacimiento en renacimiento, el individuo ha ascendido en la jerarquía de los seres vivos hasta llegar o retroceder, porque puedes retroceder de acuerdo a lo que hayas hecho, hasta llegar, se supone, a la suprema condición, que es la suprema condición de Brahman. Bien, ¿qué sucede con estas nociones? ¿Qué sucede con estas nociones? Pues sucede, por una parte, algo que a mí me parece importante. Digamos que hay dos grandes motivaciones del ser humano, o dos grandes maneras de estar en el mundo en el ser humano. Una es porque uno tiene la capacidad de elegir, es lo que además desde el cristianismo se ha fraguado ya con
con Agustín de Hipona, la idea de libre albedrío, ¿no? La idea de libre albedrío, de que tú tienes posibilidades, digamos, de elegir y, por lo tanto, de optar incluso entre el bien y el mal, pero eso está ahí, es decir, esa posibilidad que tenemos los seres de elegir hacer determinadas cosas o no. Por el contrario, la idea de destino, que es todo aquello que tú hagas, realmente no va a ser alterado porque realmente estás destinado o predeterminado a hacer X cosas. Claro, en una religión que maneja, por un lado, la idea de karma, esto es, aquello que hagamos, lo que hoy vivimos es producto de lo que hemos hecho en anteriores ocasiones, lo que hace es que el sujeto, digamos, conforme... yo supongo que se entiende, ¿no? Es decir, el fatalismo, la aceptación. No digo resignación, porque resignación es una palabra cristiana. No, es algo más que eso, es cierto fatalismo, cierta aceptación de realmente tú lo que estás viviendo, lo estás viviendo porque de alguna manera es consecuencia de lo anterior. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Lo que tú puedes hacer es seguir tu deber moral, por lo tanto, hacer lo que en ese momento, por la casta en la que estés, tienes que hacer para superar este estadio que vives actualmente, para cuando vuelvas a renacer en la siguiente vida, a lo mejor renacer en un estadio superior. Es decir, esa aceptación. Y yo creo que esa aceptación impide una serie de cosas. Impide la emergencia de la vindicación, de la elección, la posibilidad de vindicar tu derecho a elegir, por un lado. Y por otro lado, a nivel colectivo, creo que impide la emergencia de un sujeto colectivo. Y de hecho lo vamos a ver, porque además estos conceptos religiosos coinciden con las jerarquías de casta. Por lo tanto, es muy difícil que la población se una en un sujeto colectivo que demande mejoras. Y lo vamos a ver en el caso de la India, siempre las demandas nunca son colectivas, sino que son grupales, o de casta. Bien, karma y samsara determinan lo que va a ser el sistema de castas. Que de nuevo, lo puse ahí porque yo creo que es importante. De acuerdo con la tradición india, digamos, hay 4 castas principales. Luego voy a hablar, y ya con esto acabo, queda una diapositiva y acabo. Hay 4 castas principales, que serían los brahmanes, los kshatriyas, vaishyas y sutras. Y alguien que está fuera de casta, que son los intocables, que son los sin casta. De acuerdo a, como veis, las castas se ponen en coincidencia con Purusha y dependiendo de dónde salen, ¿no? De la boca, de los brazos, de las piernas, etc. Bien, ¿qué pasa con el sistema de castas? Que el sistema de castas no solamente hay una normativa religiosa, sino que hay una normativa social existencial asociada a las castas. Esto es, no solamente están de alguna manera penando o beneficiándose del karma, sino que además va acompañado de una estratificación social existencial que tiene que ver con aquello que, dependiendo de la casta que seas, puedas hacer o no hacer. Ahí lo veis, ¿no? Brahmanes, bueno, pues identificados con los sacerdotes intelectuales, todo lo que tiene que ver con los, digamos, academia y demás. Tengo que poner las gafas, porque está... los sátrias con gobernantes y militares, vaishidas, comerciantes, artesanos o ganaderos, y las castas más inferiores, que son los sudras, siervos, obreros y demás. Bien, hace exactamente 3 años la India
decidió hacer por primera vez, no exento de problemas, un censo de castas. Y el resultado del censo es, por un lado, llegaron a la conclusión con ese informe que la casta sigue teniendo un peso importante en la organización social de la India. El gobierno de la India registró oficialmente castas y subcastas con el propósito de determinar quiénes tenían derecho a las famosas cuotas o reservas. Cuando se hace la Constitución en 1950 se hace lo que se llama la reserva de puestos, pero luego lo voy a ver en el siguiente diapositiva, por eso no quiero entrar en ella. Bien, las castas registradas actualmente. Vamos a eso, que es lo que nos interesa. Actualmente, los sin casta, los Dalits, suponen un 16% de la población total de la India, es decir, unos 160 millones de personas. Solo, por ejemplo, en el territorio de Delhi hay 49 castas listadas. Las tribus registradas son grupos tribales, actualmente componen un 7% de la población total de la India. Y otras castas atrasadas, de acuerdo a la Comisión Mandal, cubrió más de 3.000 subcastas, más de 3.000, y estimó que conformaban el 52% de la población de la India, o sea, casi nada. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual tiene que ver con esta división y subdivisión. Vamos a ver, Varna, Jati y mujeres. Varna, ¿qué es Varna? Varna es color de la piel. Sí, pero me interesa lo de color de la piel. Jati, ¿qué es Jati? Nacimiento. Y mujeres. Vamos a ver, en la política, voy a decirlo así, en la política occidental, la democracia se ha consolidado sobre la vindicación política de tres grandes categorías: la categoría de clase, la categoría de raza y la categoría de sexo. Y no vamos a insistir en ello porque yo creo que todas y todos lo vemos. Digamos, si ponemos el siglo XIX como un momento de emergencia de los movimientos vindicativos, tenemos por un lado el gran movimiento obrero, que no deja de ser una vindicación política en términos de clase. Tenemos el movimiento sufragista, que no deja de ser una vindicación política en términos de sexo, y en América, si nos salimos de Europa y nos vamos al siglo XIX a Estados Unidos, vemos como también cristaliza la idea de raza como vindicación política, abolición de la esclavitud. Digamos que la categoría raza, sexo y clase han construido nuestras democracias actuales y en torno a ellas se ha articulado la vindicación política. Podríamos tener la tentación de identificar la varna, esto es el color de la piel, con la raza. Podríamos tener la tentación de identificar jati, nacimiento, con clase, y a partir de ello construir de alguna manera lo que podrían ser las categorías políticas explicativas de lo que sucede actualmente en la India. Y sin embargo, si lo hiciéramos así, no lo estaríamos haciendo bien. No son categorías políticas. Y en torno a ello, además, no se ha articulado vindicaciones políticas. Es lo primero que hay que decir. No han constituido vindicaciones políticas. Fijaros lo llamativo del asunto y por qué lo digo. Porque la única población en la India que ha podido acogerse a la famosa reserva de puestos de 1950, cuando se crea la Constitución, es precisamente aquella población que, sin embargo, nosotros tenemos más cercana en el imaginario, los Dalits, pero son los sin casta. En torno a ellos sí se pudo tejer una, digamos, vindicación política, porque estaban fuera de, precisamente, lo que supone Varna y Jati. Varna y Jati no son categorías políticas, son categorías religiosas. La Varna, la normativa religiosa que se construye en torno al color de la piel, porque además es lo que significa la palabra Varna, desde las personas de piel más clara a la más oscura, tiene una connotación
no política, sino religiosa, porque a ello va asociado lo que vimos antes, karma y samsara. Jati, que tendríamos nosotros tendencia para explicar lo que sucede en la India, asociarlo con clase, y por lo tanto, igual que ha sucedido desde el siglo XIX en las democracias occidentales, que la democracia sirvió para limar las desigualdades de clase, para en torno a aquellas personas que estaban en condiciones de desigualdad y de pobreza, adquirieran derechos. O sea, en torno a ello hemos construido nuestra articulación política. Sin embargo, no es posible a día de hoy construirlo en la India en torno a la idea de nacimiento. ¿Por qué? Porque va asociada a un término religioso, que es el de dharma, deber moral. Es decir, por nacimiento tú tienes que realizar una serie de cosas a las que estás obligada por deber religioso y moral. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, es muy difícil romper realmente esa estructura. Muy difícil, porque no son categorías políticas, sino que son categorías religiosas. Insisto en la paradoja. Curiosamente, han sido los Dalits, los intocables, los que sí se han podido beneficiar de una medida política que es reserva de puestos. A día de hoy, ¿cuál es el conflicto en la India? El conflicto en la India, fundamentalmente, es que los sudras, la casta de los sudras y las subcastas, múltiples subcastas que hay en torno a ellas, la casta más baja, las castas más desfavorecidas, están pidiendo también para ellos la aplicación de la reserva de puestos. Y, lógicamente, es decir, lo que estamos viendo y lo que se contesta es que no es posible aplicar la reserva de puestos a las castas desfavorecidas, porque además romperían la propia dinámica de la reserva de puestos. ¿Qué sucede con las mujeres? Pues imaginaros. Es decir, estamos hablando de que hay un condicionamiento que es el de Varna y Jati con categorías religiosas. Las mujeres, pues las mujeres en términos religiosos no acceden a la sabiduría sagrada de la revelación ni pueden ejecutar actos rituales. Dependen del marido de forma indisoluble e incluso después de la muerte se reunirán de nuevo con él. O sea, todavía peor que desde la visión cristiana. Es decir, unido eternamente en la rueda de la vida, ¿no? No pueden acceder a la liberación. Renacer mujer, es que ahí está en el imaginario, renacer mujer, aunque sea en una familia brahmana, significa expiar todavía el propio karma. O sea, si has nacido mujer, es porque en vidas anteriores no has actuado bien. Es la idea platónica, por otra parte. Es que probablemente viene de ahí. Es que yo, según iba tal, digo, si es que todo esto viene de donde viene. Es decir, Platón. es la idea platónica. O al revés, o Platón, digamos. No. Pero yo juraría que lo que está es, en el fondo, pero si aquí se me parece todo esto, nada más que se me parece a uno, a Platón. Es alucinante. Eso en términos religiosos, con lo cual, si nacer mujer significa que es que has actuado mal. Es decir, estás penando por una vida anterior. Imaginaros todo lo que va unido a la condición de mujer. Pero si además, después, le aplicamos no solamente eso, sino le aplicamos el nacimiento y demás, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, en aquellas castas más desfavorecidas, las mujeres de esas castas más desfavorecidas son las que realizan los peores trabajos y las que están peor remuneradas. O sea, como aquí, pero además incrementado por la idea de casta y de nacimiento. Y con un trasfondo religioso que en este momento lo que sí podemos decir es que, digamos, nosotros estamos libres de él. Es decir, ese es el problema. Y con esto acabo. Gracias. Gracias. Excelente.
Muchas gracias, Alicia. Entonces, vamos a poder disponer, yo creo que de casi 20 minutos con un poco de extensión para afinar precisar, dar mayores de algunas de las cosas que acabas de exponer. Yo haré un turno de palabras o dos, dependiendo, pero quiero, como esto no va a salir, probablemente sí que quiero hacer una cosa que es muy notable. En filosofía estamos acostumbrados desde Schopenhauer, más o menos, a lo cual nos pone en mitad del siglo XIX, en la historia de las ideas. Es importante lo de la historia de las ideas porque todavía existe. Como las tesis del gobierno del PP sigan adelante, dejará de existir el conocimiento de la historia de las ideas, y esto sería más bien grave, lo que puede quedar después, si no sabemos esto. En la mitad del siglo XIX empieza una fascinación enorme en Occidente por Oriente, que es una fascinación paralela al relativo conocimiento del Oriente que se va teniendo. Podemos ver cuándo empieza a conocerse si vemos, por ejemplo, las lecciones sobre religión de Hegel, sobre filosofía de la religión, ya vemos cómo empieza a darse ese conocimiento. Cuando llega Schopenhauer, la cosa ya está muy lanzada. Y Schopenhauer es el filósofo occidental más fascinado por Oriente. Entonces, la idea es, Oriente sí es más filosófico que Occidente. Esta idea, de alguna manera, compartimos todas las personas hasta los años 70 de este siglo, donde recordad que incluso una gente que tocaba el guitarrico se iba a ver al gurú no sé quién a la India para aprender espiritualidad. Y Victoria conoce a muchos de estas y de estos que van a aprender espiritualidad. De hecho, cada mes echa unos cuantos para su casa, ¿no? Es que es así. Entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad? Schopenhauer lo cuenta muy bien. Dice, bueno, es que Oriente sabe que todo es maya. ¿Esto qué es? Que todo es apariencia. Nada de lo que nos sucede es real. La vida es una especie de sueño que tenemos. Y la vida individual es un sueño individual que acabará como acaba una llama. El alma, pues, la fuerza vital que tenemos se disolverá, pero aparecerá de ese producto otra cosa. Y tenemos que contemplar el mundo como si fuera una cortina pintada que se retira y detrás está la propia vida reproduciéndose a sí misma, de la que no somos sino episodios minúsculos. Esto es como traduce Schopenhauer todo eso. Claro, Schopenhauer le da mayor profundidad, seamos serios. Es decir, es una cosa, claro, va a la occidental, dice, ¿dónde queda el fundamento de todo? ¡Hala, ya voy! ¿Dónde? Pues todo es la vida, en el fondo, se dan cuenta, esto es una visión predarwinista. Dice, la vida existe con independencia de todo, es ello lo que realmente se reproduce, los demás somos episodios. Dice, sí, pero el episodio Schopenhauer que pensaba esto, a la hora de cobrar las facturas lo tenía muy claro, y a la hora de que a él se le debía respeto lo tenía clarísimo también. Dice, el episodio no se compromete con el proceso, por así decir, ¿no? Pero con todo la fascinación se queda ahí. Entonces se dice, hay un pensamiento oriental que realmente ha sido borrado porque la tradición occidental se ha hecho pues, demasiado empírica, sobre cosas que sean claras, concretas, cartesianas, racionalistas. No hay que dejar volar el pensamiento. Pero cuando ahora te lees, porque entonces empezaron a ser hechas historias de la filosofía hindú, dice, hombre, pues si existe eso, vamos a historiarlo. Entonces, grandes historias de la filosofía hindú. Y así, ahí sí que la imaginación occidental entró a saco. Porque claro, si tú de 2 sentencias del Rig Veda tienes que sacar toda una filosofía, hay que echarle una imaginación de narices para que salga. No es fácil fabricar eso. Pero cuando ahora lo miramos a distancia del siglo y medio de fascinación y la tenemos más perdida, ¿qué es lo que vemos? La impronta de Alejandro Magno. Es que no sabemos realmente de dónde viene todo ese pensamiento y puede que sea occidental. Si nosotros leemos la República de Platón, encontraremos todo el pensamiento que luego aparece teñido de religión en India y en el hinduismo. ¿Cómo es posible? Una, Platón conocía la tradición del hinduismo. Pero es el siglo VI.
ni para atrás podía ocurrir semejante cosa, pero pensemos en las guerras médicas y pensemos en el momento que Alejandro las devuelve y Alejandro entra con un ejército de griegos hasta la India. Pensemos en cómo luego se desarrolla todo el arte Gupta y la influencia enorme del arte griego en el arte Gupta. Puede haber, es una hipótesis, puede haber habido una enorme influencia de Occidente en el Oriente India que unificara mediante ideas muy generales de matriz filosófica las pitagorinas, digo decir, Pitagorín se le llama al niño que es un poco repelente y revicente, no, pero Pitágoras, de Pitágoras es la idea de la transmigración de las almas, que vamos a nacer o no la próxima vez según nos hayamos portado, la idea de karma es de Pitágoras. Sí, eso sí. Eso sí. Entonces, sí, dice que puede haber sucedido que todo un enorme paisaje de prácticas religiosas, que eran prácticas normales. Con normales me refiero, cada pueblo tiene sus ídolos y les pide lo normal, una buena cosecha y padecer pocas enfermedades, que para eso tenemos a los dioses. Vamos, y el que además los tenga de amigos y compañeros, suerte que tienen. Pero en principio, la cosa es una relación utilitaria, digamos. Entonces, que un conjunto enorme de prácticas religiosas corrientes hayan adquirido una filosofía unificadora que no venga de ellas, sino que sea tan externa como una inoculación a través de los ejércitos alejandrinos de la propia tradición griega. El ADN lo podemos seguir, porque ahora hay unos mapas de ADN maravillosos. Cómo se hayan trasladado las ideas es mucho más difícil de seguir. Pero esta hipótesis no se puede desdeñar, porque la contraria sí que ha caído. Es decir, la idea de que tanto Pitágoras como Platón pudieran haberse inspirado en un pensamiento indio previo que les hubiera llegado. No ha podido ser así. Puede haber pensamientos muy parecidos disueltos en todo el enorme arco que va desde Frigia, pasando por Irán a India, por descontado. ¿Y por qué? A ver, Por la primitivísima ruta de la seda. Claro, porque es que el hinduismo es siglo VI, entonces, antes de Cristo. Entonces, ¿cómo? No. Vamos a ver, los Vedas se fijan en el siglo II antes de Cristo. Ah, bueno, sí. Cuidado. No, es que aquí las fechas son importantes. Como decimos la Biblia, dice, el libro de Job es posterior a los diálogos de Platón. Ya. A ver, eso sí, que eso los textos hay que tener claro de cuándo son para ver cómo se han podido unos tratar con otros, ¿no? Entonces, no, yo esto solo lo quería sacar porque es muy, ya sé que, pero a mí me parece que como normalmente esto no iba a salir, pero que es interesante, es decir, primero, la historia de la fascinación por Oriente. Después, ¿en qué momento estamos de la historia de la fascinación? Si seguimos en ella o hemos bajado un peldaño. Y después, ¿de dónde el Oriente está en Oriente o resulta que nosotros como civilización hemos podido tener algo que ver con esa serie de ideas que aparecen en Oriente y no saberlo y que se haya buscado por el contrario el camino contrario? Porque yo todavía cuando leía historia de la filosofía, cuando la aprendía, se decía Pitágoras tenía la idea de que las almas transmigraban y que además se encarnaban o no por lo que se hubiera realizado durante la vida. Sí. Y entonces decías, esta es una idea hindú. Y quien te daba clase decía, sí, es que a lo mejor Pitágoras conoció la cosa hindú. ¿Y si fue al contrario? Porque el único viaje que conocemos bien es el viaje de todos los ejércitos de Alejandro hacia allá. Entonces, y fue un gran viaje. El otro viaje que tuvimos de la India hacia acá fue el viaje de los gitanos, que quiero también sacar este tema porque no va a salir. Tenemos una minoría india que vive entre nosotros desde hace 400 años, que son los gitanos, que no se sabe exactamente de dónde salen, probablemente del Punjab, que son probablemente sudras, no sin casta, no dalits, sudras, que algunos de ellos, precisamente porque apenas se han mezclado, y no sabemos por qué, ¿no les parece muy raro que una minoría como la gitana se haya mantenido, siendo así que, por ejemplo, la cofradía de los negritos de Sevilla duró 50 años
Y se dirán, ¿y qué rayos tiene que ver la cofradía de los negritos de Sevilla? Pues es tan evidente como esto. Los primeros negros que fueron traficados, en Sevilla había una gran colonia de negros, en el siglo XVI. Sí. Si ahora buscas dónde están los negros de Sevilla, no están en ningún lado, porque es que duraron medio siglo, tuvieron hasta cofradía propia. Y salían todos los negros felices que se habían hecho cristianos paseando sus santos. Pero la cofradía de los negritos no existe porque sencillamente, por sucesivo matrimoniaje, esa minoría deja de existir. ¿Cómo es posible que la gitana no? Fíjense que a los gitanos les llamamos con el nombre de gitanos por Egipto. Pero ellos a día de hoy saben que son indios. Lo saben perfectamente. Se puede incluso reconstruir el viaje, que es una cosa asombrosa. Cómo todo un pueblo decide marcharse y cómo es posible que hayan llegado hasta los extremos de Europa. Pero ¿por qué no se han disuelto? ¿Tiene algo que ver esto con la dinámica de las castas? Desde dentro. O sea, cuando ustedes se pregunten por qué una casta aguanta tanto, pregúntense por qué los gitanos siguen siendo una minoría. Es decir, que disolver una casta no es una... Otra cosa, último apunte. India, cuando ha hecho el mapa de castas, el último censo, ha hecho una cosa contra su propia política, porque oficialmente las castas están abolidas, no hay. O sea, tú preguntas y seriamente, las castas no hay, están abolidas. Y dice, ¿y ese qué es? Sudra. Y aquel Vaisa. Y el de más para allá, ese Brahman. Dice, pero no estaban abolidas, sí. Y oye, yo quiero alquilar un piso ahí, imposible. ¿Por qué? Mira, porque enfrente están unos que son una subdivisión de los Sudras y que resulta que no llevarían bien que tú alquilaras un piso ahí. Porque tú no eres de, ¿sabes? Entonces, simplemente con que no os podéis cruzar en el portal. Entonces, yo quería poner estos porque son cosas que nos suenan mucho, ¿no? Nada más que esto. Palabras, por favor. Oh. Sí. ¿Micrófono tenemos? Aquí a señora de... ¿Quién pidió la palabra? Levante la mano que si no, no sabrán a quién... ¿Me dejas un poquito de agua? Hola, ¿qué tal? Que lo que tú estabas diciendo de que en la India, en el Parlamento, los puestos eran de forma hereditaria, yo lo estoy asemejando con lo que pasa en Inglaterra con la Cámara de los Lores y los Comunes, ¿no? Porque uno aparece por herencia, ¿no? Por título, más o menos. Entonces yo digo, ¿y no habrá todavía influencia de la India, o sea, influencia de Inglaterra sobre la India? No. Además, bueno, la Cámara de los Lores, yo creo que están debatiendo precisamente si acaban con ella. Juraría que están en esa... No, yo creo que es una cosa peor, que realmente la democracia hindú emerge de una manera, yo creo que potente. Los primeros gobiernos de esa India independiente, y que la deriva es una deriva de los últimos 15, 20 años, por lo que podemos ver ahí, y hay cosas preocupantes respecto, por ejemplo, de lo del censo que decías, que fue muy polémico. Es cierto que hacer el censo en 2010 por primera vez estuvo lleno de muchísima polémica, pero yo creo que en último término fue una buena decisión. Es cierto que contravenía su propia Constitución, puesto que las castas estaban abolidas desde 1950, pero lo cierto es que podían estar muy abolidas, pero siguen siendo el mecanismo formal de asignación laboral y
existencial de cómo vives. Por lo tanto, hacer frente a ella diciendo tal, yo creo que estuvo muy bien. Fue una decisión dura, pero a mí me parece de las decisiones políticas buenas, en el sentido de, bueno, pues este es el mapa y contra todas estas perversiones, corrupción. Claro, al lado de las castas lo que se genera es un sistema increíblemente corrupto. Al lado de todo esto, vamos a ver cómo lo abordamos. Y yo en ese sentido es una decisión política que yo, sin embargo, me parece que fue muy buena, sinceramente. Otra cosa es qué se va a hacer a partir del informe Mandala. Pero el hecho de reconocer que de manera informal, aunque se haya abolido, eso sigue presente en la India, yo lo siento, me parece un buen salto. Un buen salto, no lo pondría como algo criticable. Está bien. No sé, a mí no me parece mal. Me parece que fue una decisión difícil. Muy difícil. Porque muy difícil. Oficialmente no había castas. Muy difícil, pero por eso está siendo muy difícil muchísimas cosas. Está siendo muy difícil. Es decir, vamos a ver, los Dalits en su reserva de puestos, estamos diciendo que estamos hablando de una población que es el 16% y sabemos que en los puestos políticos y administrativos realmente están representados. Esto es, están alcanzando están cerca de ese porcentaje. Me parece que están en un 12%. Es decir, el problema está no tanto en ellos, lo que pasa es que nosotros sí que tenemos esa construcción porque es lo que nos ha llegado a través de las películas, la novela, pero realmente el problema está en las castas desfavorecidas. Ese 50 y tantos % de la población que para ellos no sirve la reserva de puestos, porque aunque la Constitución hindú contemplaba también reserva de puestos para las castas desfavorecidas, para las clases desfavorecidas no se aplica, y el caso es que están con una representación mínima. Si no me equivoco, los datos están en un 5% de representación, todo lo que es la casta, sudras y subcastas, etcétera, las más bajas. Entonces, es un problema, eso sí que es, me parece que es un problema. Me parece que va a ser un problema cómo se va a articular la reserva de puestos para las mujeres. También me parece que va a ser un problema. Si queremos romper la conexión hereditaria, claro, me parece una buena medida de Sonia Gandhi, me parece muy buena, el 33% de reserva de puestos para las mujeres. Ahora bien, si eso va a desembocar en que ese 33% de mujeres que nos representan no son por conexión hereditaria, pues me parece, sinceramente, ningún logro. ¿Y cómo se va a articular entonces, en torno a qué se va a articular la reserva de puestos para mujeres? Es decir, hay muchas cosas que cruzan y desgraciadamente cruzan con algo que era lo que intentaba explicar en esta última diapositiva. Cruzan con algo que no es vindicación política, cruzan con algo que es, digamos, introyección religiosa, introspección religiosa, es decir, realmente la psique religiosa cómo conforma la India. Es decir, ese es lo que a mí me parece que es muy difícil de horadar. Vamos a un asunto que no ha salido. Digo, por seguir perfilando la imagen esta, que es asombrosa realmente, que es la conversión al Islam en la India. Es decir, porque en India, a pesar de la partición, tenemos, Pakistán es un país sobre todo musulmán. Tiene alguna minoría en Cachemira y en la frontera con Cachemira, bueno, donde hay conflictos sistemáticos, ¿no? Pero casi toda la población de Pakistán es musulmana por traslado, es decir, porque musulmanes del norte de la India fueron a Pakistán y porque la población de religión hinduista bajó hacia el subcontinente. Algo parecido sucede en Bangladesh, pero en India quedan todavía minorías musulmanas muy fuertes. Tenías ahí antes la cifra. 160 millones. 160 millones de personas de religión musulmana, que cuyas familias no marcharon en el momento de la partición,
o pudieron salvar sus bienes, o que vivían en lugares donde era tan imposible trasladar, porque eran casi poblaciones muy fuertes, enteras, muy grandes, que eran los territorios de los rajás. Es que es curioso que en nuestro imaginario de la India el rajá tiene muchísimo lugar y luego no sabemos lo que es. Nuestra idea de la riqueza de la India tiene muchísimo que ver con los rajás. Es decir, siempre nos imaginamos un elefante enorme que lleva una esmeralda grande puesta y va con todas las gualdrapas puestas, que pa' qué, y encima lleva la cestita esa estupenda con un plumero enorme encima de sombrilla, y debajo va un rajá, como debe ser, con todo, el cual lleva también encima de sí no sé cuántos brillantes rubíes, esmeraldas y todo, pues todo verdad. Es decir, la idea de riqueza que nosotros tenemos asociada a India y a la India del Raj, del Gran Raj, esa India es musulmana. Es muy curioso. Es que hay que saberse estas cosas. Es que si no, no acabas de salir bien en la foto. Sí, sí. Que primero es muy importante saber quién se convirtió al Islam en India. Al Islam se convirtieron los que no tenían casta, precisamente para llevar la contraria al sistema de castas. La mayor parte de la conversión al Islam en los periodos históricos que conocemos en India se llevó a término entre aquellos que o no tenían casta o pertenecían a las castas inferiores. Era una de las maneras de salirse del sistema de castas, mediante otra forma religiosa. Los Dalits se convirtieron a musulmán y al cristianismo. Sí, pero eso más tarde. No, pero es que es muy interesante. Pero es que primero llegó la el Islam. posición del Vaticano respecto de eso. Por eso te lo dejo contar luego. Ahora me toca. Verás. No, es que es interesante. ¿Cómo dice? Y luego, cada vez que miramos, cuando yo les puse muy adrede el Taj, ¿no? Vamos a coger una imagen de la India, el Taj Mahal. Esa es la India musulmana. Esa es la India mogol. Esa es la India que viene del norte con todo el arte que viene de Persia y lo empieza a cruzar con el indio, pero no tiene nada que ver. Vean la pureza de las líneas realmente, casi griega, del arte mogol, y compárenlo con los templos del sur de la India y esa enorme capacidad de representación y de acumulación de figuras. No tiene nada que ver. Entonces, hay varias ideas de la India, varias imágenes de la India que tenemos que son de la India musulmana, donde, sin embargo, y en la actualidad, digamos, los musulmanes son minoría. Pero es importante saber por qué esa religión triunfó, porque luego la partición ha hecho verdaderamente atroz, ha sido una cosa tan atroz que no nos la imaginamos, ha sido desarraigar una población completa y llevársela a otro país, fuera. Pero esa religión triunfó porque era una religión monoteísta sumamente simple, que abolía una forma religiosa enormemente compleja y de pésimas consecuencias para los individuos. Es decir, era tomada por quienes la tomaron como una especie de liberación, y no fue la única. El jainismo es una herejía del hinduismo con la misma intención de acabar con las castas, pero el budismo también. El budismo es una herejía del hinduismo, y la idea también del budismo es que las castas no existen, que sí existe el karma, cuidado, sí existe el dharma, pero las castas no. De hecho, entonces, es decir, el karma existe en el budismo, pero sí que es verdad que aceptan el libre albedrío, es más, forma parte de su idiosincrasia también religiosa en el budismo, el libre albedrío, cosa que en el hinduismo no está ni presente. Respecto de los Dalits, es interesante los intocables. Primero, es interesante saber que el redactor de la Constitución india, 1950, Ambedkar, como se pronuncie, era Dalit, era un intocable.
Con lo cual, si el que redacta la Constitución es un intocable, también ahí podríamos encontrar cierta vindicación política en lo que es la reserva de puestos y demás. Pero ahí me gusta también, porque claro, de la India tenemos Gandhi, Nehru. Bueno, pues yo creo que uno de los personajes quizá igual de importante es Ambedkar, o por lo menos lo que representa para los intocables el hecho de que el redactor de la Constitución haya sido un intocable. Y él es el que promueve, en un momento dado, porque claro, cuando se produce la independencia el asunto tenía muchos flecos, ¿no? Se va a construir una identidad en torno al hinduismo, qué lengua va a ser la oficial, en fin, imaginaros, es decir, los conflictos eran muchos. Y él es el que promueve que los Dalits, puesto que no estaban reconocidos dentro de la religión hindú como una casta, la conversión al cristianismo. Y de repente una serie de intocables se convierten al cristianismo. Por lo tanto, esos 26 millones de cristianos que hay en la India, previsiblemente son, de hecho no previsiblemente, son intocables. ¿Y qué pasa? Pues que el Vaticano no lo quiere reconocer. Así que ahí tenemos de nuevo también la postura del Vaticano. Los reconoce como cristianos, pero no quiere reconocer que son intocables. Porque entonces tendría que, digamos, también articular algún tipo de mecanismo de justicia social y política, y el Vaticano no se quiere meter en ello. Pero los 26 millones de cristianos que hay en la India son intocables. Y tienen una fe... Es que esto no lo contará, pero lo cuento yo. A ver... Peregrinan a Roma, que los teníais que ver. Bueno... Se pasan el día en las catacumbas, rezando. Bueno, es verdad que... Pasamos todos los demás por allí con cara de escepticismo, de, sí, una catacumba, sí, una basílica, pero están ahí ellos con una fe. Pero digamos que esos cristianos, en origen, digamos, es una acción política los que los lleva a la religión. Bueno, ¿y de dónde vienen las monjas de clausura últimamente a nuestros conventos? O sea, que es interesante ver cómo se producen muchos cruces, y yo creo que eso es una de las grandes... Sí. No. Tenemos 3 minutos. Además, yo estoy muy avergonzada porque lo he dicho. No he parado. A raíz de lo de los gitanos, que me dejó a mí así un poco para allá, que no tenían religión. ¿Cómo que no tenían religión? Pregunto. No, porque aquí los que llegaron, ahora estamos viendo que son todos evangelistas. Pero, y antes eran católicos. Pero salieron de la India, a ver... Ayer salieron y la fueron cambiando. A ver, bueno, pero también la estás entendiendo, el hinduismo, cuando decimos que no es una religión revelada, quiere decir realmente que en ese sentido no tiene posiciones tan dogmáticas como lo tiene a lo mejor el cristianismo o el tiene islam. Dogma. Es decir, el hinduismo es una diversidad de cultos, y cuando hablamos de la diversidad de dioses es que es cierto. Es decir, es que hay también tan incontables como las castas. Es decir, no estamos ante una religión revelada. Estructurada. Estructurada, con jerarquía eclesiástica. Eso es muy importante también. No la hay. No la hay. Ahora bien, ¿para qué lo va a haber si tienes el karma y el samsara que te está determinando desde todas las vidas que has tenido? O sea, sí hay servicio en los templos. Sí hay servicio en los templos y tal, pero no hay una jerarquía. Pero no van a un seminario. No hay una jerarquía eclesiástica, dogmática, etcétera. Vale, que tampoco la tenemos que ver con nuestra manera de prefigurar lo que son las religiones, porque se nos escaparía. Es decir, no es una religión revelada, dogmática, con estructura, etcétera, etcétera. Es una diversidad de cultos. Victoria. Como dicen, tú pones esto, no sé qué, y se crea un dios. Dulce, por favor. Sí, no, sí, es una anécdota para que os reáis un rato. No era otra intervención, pero cuando recordabas los fascinados de los 70 con el Oriente, me acordé
de una cosa para que le incorpore a Alicia la épica feminista, que es que entre los fascinados de los 70 estaba el ínclito Sánchez Drago, con su discurso de fascinación nos decía algunas que otras lindezas que no vamos a recordar, porque ¿para qué? Porque las sigue diciendo parecidas. Entonces, después de unas jornadas feministas en Barcelona, ya no me acuerdo ni con qué motivo ni razón, juntamos un acopio importante de merengues de una pastelería de las Ramblas y se los lanzamos en una presentación de un bodrio que hacía él. Quiere decir que la traslación de toda esa fascinación de algunos de los 70 aquí venía, desde luego, con una fanfarria misógena muy, muy importante. A Sánchez Drago salió enmerengado completamente. Hoy pienso que fue una pena y un desperdicio los merengues que le tiramos, porque valieron para poco. Pero eso quería compartir para la épica feminista que está recopilando Alicia. Yo quiero poner un ejemplo que ilustra y demuestra 100% que lo que dice Amelia es verdad sobre los gitanos, tan verdad como que me queda aquí fulminada si es mentira, porque de verdad que yo lo voy a contar. Antes de marcharme a Nepal, aprendí la lengua nepalí en España y al cabo de 2 o 3 años volví y estaba en Francia en unos congresos. Y mira por dónde, me encontré con unos gitanos franceses de estos que tocan la rumba francesa como del estilo de Lola y Lola, Lola y Lola, de este tipo así. Y de repente se ponen a hablar y yo entiendo la mayoría de lo que dicen, pero la gran mayoría. Y se ponen a contar y cuento yo con ellos. Y se me quedan mirando y me dicen, así en lengua de ellos, «Aquesta parla gitano», decían que hablaba la lengua gitana. Digo, no, yo no hablo la lengua gitana. Dice que sí, que estamos hablando lo mismo. Digo, no, hablo nepalí. Y se quedaron ellos fascinados de ver que yo los podía entender. Y hay, por ejemplo, lo que son la numerología, exactamente la denominan igual todavía que los indios y los nepalíes. Entonces, yo esto lo he experimentado. Y la segunda cosa, que yo tuve la gran desgracia, porque fue una desgracia y desde el punto de vista del conocimiento, una suerte de poder experimentar, de estar en Kashmir en el año 2005, cuando hubo el terremoto, que desde el 47 no se había derribado el muro. Derribaron lo que es la frontera. Muchos cachemires yo los vi llorando con un dolor terrible, una cosa parecida a lo que debía ser en Berlín, porque llevaban más de 50 años sin verse. Lo que has dicho tú me has recordado esto. Fue una situación desastrosa, porque fíjate, mira por dónde, tantos años de negociación y no llegaron a nada, y la desgracia que fuimos desde Islamabad hasta Kashmir en coche 3 horas y nos costaba ver un edificio que se mantuviera de pie. Esa gran desgracia tuvo que ser lo que uniera, aunque fuera por unos días, a esta división política. Muchas gracias por tu intervención también. Gracias. Sí. Vamos a ver, que decimos lo de los gitanos. ¿No os dais cuenta que en Asturias, que no hay muchos, pero Camarón, por ejemplo, no son todos morenos? Hay muchos que tienen el pelo rubio, rosios. De hecho, incluso hasta los huevos claros. Entonces, todos estos, yo no estuve y sobre todo eso vi mucho cuando estuve en la República Checa, que bueno, fueron unas vacaciones muy pequeñas, pero entonces aquí incluso vemos a mujeres que tienen un aspecto absolutamente centroeuropeo. Entonces los gitanos hay muchos gitanos que son rosios, que tienen la piel clara, el pelo ruso, melena, y los vemos incluso, bueno, aquí en el barrio mío, en la calzada de Natahoyo, que se ve que continúan, como muchas mujeres que tienen el pelo, continúan manteniendo su pelo rojo, piel clara. Entonces, eso puede ser que de alguna manera, cuando los reyes católicos, sabemos lo que pasó, ¿no? Empezó a dispersar, algunos se dispersaron hacia Centro Europa y pudieron unirse con payos. Que bueno, lo del país sabemos que viene de Cataluña, lo del país y todo aquello. Porque yo antropológicamente no sería normal, ¿no? Que del Punjab haya personas de este color de piel. Pues depende, porque, por ejemplo,
la población de Cachemira es de todos los colores. O sea que depende mucho. A las 12, por favor, a las 12:05.